o de Job, donde el miembro superior está en extensión completa y trata de hacer un movimiento de levante contra una oposición del médico, ¿no? Y esto produce dolor o no lo va a poder hacer finalmente. Se dice que el supraespinoso levanta al brazo hasta 80 grados, ¿no? En abducción. Y si no lo puede hacer, quiere decir que hay una lesión o rotura completa del supraespinoso. Puede ser pregunta de examen, ¿no? Entonces, si contra la oposición presenta dolor, también es anómalo, entonces igual es positiva, ¿no? La maniobra de Job. Ahí está el examen de Hawking-Kennedy que decíamos con el codo flexionado, pinzamiento al hombro. Después tenemos la maniobra de Job, ¿no? O de Job, con el supraespinoso en extensión del codo contra una resistencia del explorador. Luego tenemos la maniobra del supraespinoso también, pero el punto de Codman. Cuando se presenta dolor a la palpación en el troquíter a nivel de la inserción del tendón del supraespinoso, cuando el hombro a explorar se encuentra en ligera extensión y rotación interna, ¿no? Estamos haciendo una rotación interna y se toca, se palpa el punto doloroso. Es el punto de Codman. Ese punto de Codman obviamente corresponde a la inserción del supraespinoso, o sea, en el troquíter. No es lo mismo decir troquín que troquíter, ¿no? Estamos hablando de la tuberosidad mayor, es el troquíter. En el otro caso, cuando se examina el músculo anterior, en este caso el subescapular, la maniobra de rotación interna contra la resistencia, ¿no? Como se ve, detrás de la espalda ya está el antebrazo y contra una resistencia todavía se realiza movimientos de rotación interna. Eso quiere decir que el antebrazo todavía empuja al médico, la mano del médico, para realizar todavía rotaciones del brazo, aún con mayor exageración. Y eso puede producir dolor, ¿no? Ahí se nota la maniobra, como se ve en el dibujo, aquí en el dibujo de la derecha, en la parte inferior vemos, ¿no?, cómo hace la rotación interna tratando de oponer al explorador. Entonces, a esta maniobra hay una complementariedad, según Gerber, que realiza la separación de la mano desde la columna lumbar contra la resistencia y explora el subescapular, ¿no? Entonces va viendo sus dolores, su compresión a ese nivel, entonces nos da positividad. Los métodos complementarios de diagnóstico, como son partes blandas, como el manguito rotador es parte blanda, la electromiografía es uno de los más indicados para ver si hay algún nervio que estaría comprometido. La radiografía para ver si existe el acromión con deformidades, ¿no? Podemos ver el de tipo 1, que es un acromión plano, ya prominente. El de tipo 2, curvo, una deformidad del acromión, ¿no?, que podría estar comprimiendo la región. O finalmente un acromión ganchoso, ¿no?, como se ve aquí, de tipo 3, ya con esa deformidad. Entonces, todo eso para rayos X, para las partes duras. La neurofisiología también es importante, ¿no?, para ver los niveles específicos donde se produce la alteración neurológica y funcional. Entonces nos puede dar una pauta específica, el nivel, la altura específica para poder plantear un tratamiento. La tomografía axial computada es para partes duras, ¿no? Ya habíamos mencionado, rayos X, tomografías para ver lesiones o crecimientos o anomalías de partes duras, hueso,
sobre todo hueso, básicamente, no hay más. Y la resonancia magnética nuclear es para partes blandas, ¿no? Como se ve aquí, estamos viendo los contrastes en las diferentes regiones de tipo 1 y de tipo 2, donde se ven anomalías en las regiones de inserción del manguito rotador, ¿no? Por lo menos a nivel de troquíter. Ahí se ve en doble densidad, una densidad blanca y otra densidad oscura, y podemos ver que se encuentran anomalías, ¿no? Entonces eso nos puede ayudar en el diagnóstico. Tratamiento en caso de lesiones sin rotura, vendaje, Belpo o de Desault son diferentes. El Belpo es a 90 grados de flexión del codo, ¿no? Apoyado hacia el tórax, la extremidad superior, y en cambio el Desault ya es con una elevación mayor del antebrazo, ¿no? A 45 grados más, en ubicuidad hacia el codo. Entonces, cualquiera de los dos sirve. Reposo por 3 semanas y fisioterapia. En caso de rotura, como vemos en la imagen, el tratamiento tendrá que ser quirúrgico, reconstructivo del manguito rotador. En caso de pinzamientos, liberaciones acromiales y de partes blandas, ¿no? Liberaciones habrá que pulir, habrá que raspar, regularizar el hueso acromial, y si no, también algunos componentes blandos que podrían estar ahí también haciendo tensión, hay que liberarlos. En caso de dolor crónico irritativo, infiltraciones con corticoides, ¿no? Ahí sí conocemos el cronocorticoide, la betametasona, que es muy importante para desinflamar las regiones a largo plazo. Otra de las lesiones, pasando ya a otra parte de la ortopedia de hombro, estamos hablando de inestabilidades de hombro. Pero hay dos específicamente, la lesión de Hill-Sachs y la lesión de Bankart. La lesión de Hill-Sachs es por fractura por hundimiento de la cabeza humeral, donde aquí vemos en la imagen, el hundimiento se produce en la región posterior, ¿no? En el polo posterior, pero aún más hacia afuera, ¿no? En la posterolateral, ¿no? Esa es pregunta de examen, chicos. Que cuando hacen un movimiento, esta región de rotación externa, esta región posterolateral toma contacto con la cavidad glenoidea, pero no hay una estabilidad, ¿no? Porque hay un hundimiento. Por lo tanto, puede zafarse, puede trancarse, puede bloquearse o puede doler esta región. Ya eso se llama que hay una alteración en la circunferencia de la cabeza, ¿no? Con todas sus connotaciones, ¿no? de un rodaje articular. A eso se llama la lesión de Hill-Sachs. En cambio, la lesión de Bankart constituye una rotura del rodete glenoideo, ¿no? Generalmente a nivel del borde anterior, decimos en su parte media por debajo, o sea, quiere decir por debajo del ecuador del borde anterior, generalmente se rompe, como vemos en el dibujo, una flecha, y tiene varios tipos de niveles también, que puede romperse más abajo, ¿no? Pero el más frecuente es este nivel, ¿no? Entonces, cuando hay este tipo de lesiones, también existe inestabilidad, puede luxarse la cabeza, puede salirse de su lugar y causar ese mal momento, ¿no? De una luxación por inestabilidad, digamos, gleno-humeral, pero por causa de rotura del rodete glenoideo. Eso, entonces, bueno, hasta ahí hombro, ¿no? Entonces estamos ahora en el codo. En el codo tenemos las lesiones irritativas, las epitrocleitis, cuando hablan de la epitroclea, y la epicondilitis, cuando se menciona al epicóndido, que estaría por encima del cóndido humeral, ¿no? La epitrocleitis es medial y la epicondilitis es lateral. Para algunos autores también mezclan un poquito la terminología y dice epicóndido lateral será específicamente epicondilitis propiamente dicha.
epicóndido medial es la epitrocleitis, ¿no? Porque es el epicóndido por encima de la tróclea humeral. Para ambos puede haber esta definición directa, a veces causa confusión. Epicondylitis lateral la dicen directamente o epicondylitis medial, ¿no? Entonces, pero específicamente hablando, nosotros sabemos que el medial es epitrocleitis y el lateral epicondylitis. La epicondilitis lateral, ¿no? Entonces, para especificar, se presenta con mayor frecuencia que la epicondilitis medial. La tasa está entre 4:1 y 7:1, ¿no? Ese es un rango de tasa de estadística, ¿no? Reportan dolor regional progresivo insidioso, reportan debilidad de fuerza de agarre y dificultad para sostener objetos. Están en riesgo atletas, músicos, carpinteros, lavanderas a mano, entre otros. Eso por mucha fuerza, por sobreuso. Entonces ahí se insertan tendones, ¿no? Los epitrocleares, los epicondíleos, en cada lado, ¿no? Cada respectivamente. Entonces los que están en trabajo constante causan irritación hacia el nivel. Entonces, las epicondilitis de codo, continuando, el codo del tenista corresponde a la epicondilitis lateral. Es una afección dolorosa que ocurre cuando los tendones del codo se sobrecargan frecuentemente en esta región. Como los tenistas, ¿no? Tienen esos movimientos de pronosupinación, entonces irritan a nivel de la parte lateral, ¿no? El epicóndido lateral. La inserción de todo ese conjunto de músculos epicondilios y se produce este cuadro, el codo del tenista. En cambio, cuando es medial, se llama el codo del golfista. Es una molestia o dolor en la parte interna del antebrazo cerca del codo que se le conoce comúnmente como codo del golfista, epicondilitis medial también, ¿no? Su equivalente, ¿no? Entonces ahí está. Codo del tenista, codo del golfista, según el dibujo. Los diagnósticos diferenciales de la epicondilitis, entre ellos primero habrá que diferenciarlos con otras patologías, ¿no? Primero entre ellos, uno es lateral, uno es medial, pero fuera de eso tenemos que cada uno tiene su diferenciación con otras patologías. La epicondilitis lateral con el síndrome del túnel radial y del nervio interóseo posterior. En este caso se presenta dolor en la supinación lateral contra la resistencia o con la extensión del dedo medio contra la resistencia, ¿no? Ustedes saben que el nervio interóseo es la parte anterior del nervio radial, ¿no? Una rama que se hace posterior, pasa por el ligamento interóseo del antebrazo y cerca de la muñeca se hace nuevamente anterior por debajo del pronador cuadrado. Es un nervio motor muy importante. En cambio, la otra rama terminal del nervio radial camina por el borde lateral del antebrazo hasta la tabaquera anatómica de la muñeca y en esta región se hace autónomo y es específicamente sensitivo, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta esta diferenciación que nos menciona la literatura. La osteocondritis disecante también del capitelium, que es la última parte del húmero, cuando hay una erosión, una muerte ósea, como si estuviera disecando, como si fuera una caries a ese nivel, la última parte del húmero se llama capítulo o capitelium. A ese nivel puede causar un dolor parecido, ¿no? Y nos confundiría con la parte de lo que estamos hablando de epicondilitis. Otra, artrosis radiocapitelar, el radio y el capitelium, ¿no? Es la articulación radiohumeral que si hay alguna degeneración nos va a dar casi el mismo tipo de dolor. Otra, la radiculopatía cervical, ¿no? Las raíces nerviosas a nivel cervical también pueden simular
un dolor a nivel del codo. En el otro caso, la epicondilitis medial, un diagnóstico diferencial sería la neuropatía cubital. El signo de tinel positivo debe darse a ese nivel en el canal epitrócleo o de craneano, con dolor positivo, ¿no? A ese nivel. Cuando hay un golpeteo, eso se llama la maniobra de Tinel. Con el dedo del examinador se hacen unos golpecitos y nos da dolor. Otra afección sería las inestabilidades del complejo ligamentario medial, ¿no? Esguinces, distensiones, pueden diferenciarse, ¿no? de este tipo de epicondilitis medial. También se habla en la neuropatía del dolor de la flexión máxima del codo, ¿no? El antebrazo en pronación y la muñeca en extensión. Maniobras que pueden comprimir más el canal por donde pasa el nervio cubital, ¿no? Y eso nos sigue mencionando neuropatía cubital. El tratamiento, detección del nivel de dolor, de la afección, infiltraciones, reposo, liberaciones quirúrgicas, dependiendo de la gravedad y la clínica. Otro síndrome, más abajo ya estamos en la muñeca, el síndrome del túnel carpiano. Es una compresión o excitación a nivel del conducto carpiano que produce compromiso del nervio mediano. El nervio mediano atraviesa ese conducto, ¿no? Entonces, en todo el territorio del nervio mediano, que constituye el pulgar, el índice, el dedo medio y la mitad del anterior del dedo anular, todo esto en la región palmar, constituye el territorio del nervio mediano, ¿no? Entonces, cualquier excitación podría alterar también ese territorio. Para eso hay que hacer la prueba de Paden. La prueba de Paden es la flexión palmar de ambas muñecas en contacto de las muñecas en la parte dorsal, como se ve en la imagen. Entonces, si a la flexión se produce dolor, cuando hay un grado máximo de flexión, es positiva la prueba, ¿no? Nos indica compresión o excitación o síndrome del túnel carpiano, ¿no? Ahí está una flexión de 90 grados durante un minuto. Entonces podría indicarnos una excitación de ese nervio. El golpeteo también, si es con martillo, también en el trayecto del nervio mediano, si produce sintomatología, igual nos da positividad. A eso se llama el Tinel positivo. El tratamiento de esta afección, infiltraciones con corticoides y tratamiento quirúrgico de liberación, ¿no? A veces son partes blandas que están comprimiendo a esta estructura y no sirve realizar infiltraciones, habrá que realizarlo mediante procedimiento quirúrgico. Tenosinovitis, bueno, finalmente estamos llegando a la parte distal de la mano. Las tenosinovitis son excitaciones de tendones y de sinoviales que van a ser las vainas fibrosas por donde van a pasar los tendones. A nivel de la muñeca, en el retináculo dorsal, que engloba varios conductos. El primer conducto se llama primer compartimiento. A ese nivel es donde se va a producir un crecimiento del radio o un estrechamiento de esta vaina fibrosa o una irritación por algún traumatismo. Es lo que se conoce como la tenosinovitis de Becker-Bay, ¿no? En la parte dorsal de la muñeca correspondiente al dedo pulgar. Esta afección dolorosa afecta los tendones de la muñeca del lado del pulgar.
Probablemente se siente dolor al girar la muñeca, al agarrar, al realizar esfuerzo físico, ¿no? Entonces, es muy incapacitante esta región cuando está irritada, entonces es una de las más frecuentes que se puede ver en esta región. El dedo en gatillo es otra, se conoce como tenosinovitis estenosante, o sea, como que una vaina fibrosa sinovial estuviera estrechando el paso del tendón que está por debajo, ¿no? Es como un túnel y lo estrecha el techo toda la envoltura que está realizando a través del conducto se estrecha y aprieta al tendón, ¿no? Entonces es una estenosis, un cierre del conducto. Se produce cuando hay una inflamación estrecha del espacio dentro de la vaina que rodea el tendón del dedo afectado. Si el dedo tiene dificultad para movilizarse, va a ser un movimiento brusco de extensión y brusco de flexión, porque quiere decir que el lugar donde está comprimido el tendón tiene dificultad para atravesar esa vaina. Y eso hace un movimiento de gatillo, ¿no? Como si el dedo estuviera lanzado hacia adelante o lanzado hacia atrás. Por eso se le dice dedo en gatillo. El dedo también puede quedar trabado, trancado en la posición de flexión, ¿no? Cuando ya es mucho más complicado, está muy estenosado, entonces pues, se puede trancar, se puede trabar. Para esto tenemos que hacer un reconocimiento de las poleas, las vainas, ¿no? Las vainas osteofibrosas de los dedos en la región palmar, por donde caminan los tendones flexores. La más próxima es la polea A1, la que sigue la A2, la A3 está ya en la articulación interfalángica proximal y el A4 ya en la segunda falange, ¿no? En su diáfisis. Después tenemos las poleas cruciformes. Como se puede ver, la C1 está a nivel de la diáfisis distal de la primera falange. Luego en la base de la segunda falange, la segunda polea C2, ¿no? La C2 cruciforme. Y finalmente la C3, que estaría en la terminación de la diáfisis o la metáfisis de la segunda falange. Esas evitan que se luxe el tendón flexor correspondiente y a través de ellas hay movimientos específicos de fuerza, de resistencia de estos dedos, ¿no? Entonces, cuando hay inflamaciones van a producir obviamente dedos en gatillo. Y finalmente el ganglión. El ganglión es una lesión pseudotumoral, ¿no? Como un quiste. Los gangliones son tumefacciones quísticas que surgen asociados a expensas de una articulación o una vaina tendinosa en el dorso de la muñeca. El tratamiento es la resección quirúrgica, ¿no? Hay que sacarlo desde su base, incluso desde su origen a nivel interóseo, ¿no? Que dicen que es el pedículo, es el piecito, hay que sacarlo de ahí porque puede volver a presentarse, a reaparecer. Entonces, desde ahí es mucho más segura la, la